Hola amigos televidentes de Vida Nueva, bienvenidos a un nuevo programa. En programas anteriores hemos estado hablando del papel y el rol que desempeña la familia en el tratamiento o en la ayuda que se le pueda brindar a una persona que entra al mundo de las adicciones. En el programa de hoy hemos invitado nuevamente a la licenciada Judith Vintimilla Calle. Ella es interventora sociofamiliar especializada en México y en Colombia. Aparte de eso, es directora del área familiar de CRIAD. Judith, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y continuar este tema que habíamos dejado pendiente las semanas anteriores, donde hablábamos casualmente de lo que son las adicciones y el rol que cumple la familia para ayudar a un individuo o a un miembro de esta familia que está desarrollando la enfermedad. Queríamos conversar ahora concretamente qué tratamiento hacer con estas familias que tienen esta problemática dentro de su núcleo familiar para no hacerlo de una manera empírica como normalmente vemos que puede ocurrir. Primero yo quisiera invitar al público televidente a que aprenda a identificar cuáles son los síntomas y signos cuando una persona desarrolla la enfermedad. Es importante que los padres comiencen a darse cuenta cuando su hijo comienza a tener una conducta totalmente diferente a la que ha tenido. Una de las cosas clarísimas que ustedes van a notar en esto es justamente el aislamiento del medio familiar. Jóvenes, sobre todo los adolescentes, que antes compartían y en este momento se aíslan, cambio en su conducta, bajo rendimiento escolar, cambio de amistades, ¿sí? Y comienzan prácticamente a mentir o a aislarse de su sistema familiar. Característica de esta enfermedad es la manipulación, y la mentira. Cuando ustedes comiencen a darse cuenta que incluso dentro del hogar comienza a faltar enseres, ¿no? Cosa que comúnmente pasa para luego vender y luego comprar la sustancia, es importante que nos vayamos dando cuenta que algo está pasando. Pero a veces los padres de familia, con la desesperación de tratarlos, no saben ubicar el lugar exacto a dónde llevarlos, a dónde ir para manejar aquí en esta Guayaquil, problemática. Judith, ¿existen ya centros apropiados? Claro que existen. Porque a veces en televisión lo que se ve son unos sitios donde les pegan a los chicos, los golpean, no comen, los hacinan y salen resentidos de ahí. Pero en Guayaquil ya existe, es una buena oportunidad de decirle a los padres que ya aquí en Guayaquil contamos con centros especializados para tratar con personal idóneo capacitado. Bueno, es importante entender que ya existen en la ciudad centros avalados por el Ministerio de Salud Pública. Qué importante que tienen ya el permiso necesario para poder trabajar con este tipo de poblaciones. Pero el trabajo no es un trabajo de manera monoparental, es un trabajo de manera multifactorial, donde trabaja un equipo multidisciplinario, ¿sí? Encabezado por un médico psiquiatra, psicoterapeutas familiares, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, enfermeras profesionales, operadores vivenciales, personas que vivieron la problemática y que hoy en día ponen al servicio de las personas que están viviendo esta enfermedad su experiencia vivida. Es importante también entender que para cada población hay un modelo de tratamiento. No podemos mezclar poblaciones para el tratamiento, para la intervención psicoterapéutica. El adulto tiene un programa de tratamiento y el adolescente tiene otro programa de tratamiento. No se puede mezclar las poblaciones. Y también es importante entender que cada individuo que entra a un proceso psicoterapéutico entra a diferentes fases del tratamiento y la primera fase del tratamiento es la desintoxicación, ¿sí? No podemos entrar a un individuo que está con toda la sustancia encima, que puede llegar incluso a la intoxicación y sentarlo en un salón de terapia. Lo que menos va a hacer este chico es entender lo que estamos diciendo ahí. Primero hay que pasar por lo primero, que es desintoxicarlo, y eso tiene una duración de 7 a 10 días. Una vez que el individuo ha pasado por esta etapa, entra a la siguiente fase del tratamiento, que es justamente la identificación, aceptar la enfermedad. Aceptación. Porque si yo no acepto la enfermedad, por ende no voy a dar la apertura al equipo de profesionales para que me puedan ayudar. Hoy en día en Guayaquil se consume mucho entre los chicos lo que es la H, esta droga que es un veneno. Yo no diría que es droga, es un veneno letal que comienza a minar y a matar al individuo desde muy temprana edad. Normalmente es la droga de la juventud, droga que se comienza a consumir tal vez desde los 10, 11 años,
donde nosotros laboramos, vemos estos tipos de casos de chicos que a veces llegan con esta problemática. Y como bien decía Judith, qué importante, Judith, es tener un equipo técnico, profesional, de médicos, que en un primer momento puedan ayudar a desintoxicar a este tipo de pacientes. Poco a poco la familia se va incorporando a este tratamiento, Judith, porque podíamos llegar a pensar que tenemos que tenerlos aislados por un tiempo y después los vamos a ir montando, digamos, al tratamiento a los familiares. Hay diferentes teorías para poder trabajar. Particularmente yo no comparto que el individuo sea de entrada visitado por la familia. ¿Por qué? Y hay un periodo de aislamiento. Debe de haber un periodo, no tanto de aislamiento, como se dice, sino un periodo donde él entienda lo que dejó afuera, ¿sí? Extraño. Él entienda lo que perdió y ahora tiene que estar en un lugar. Pero lamentablemente, y te lo digo por la experiencia vivida, yo trabajo en esto más de 30 años, los padres creen, ya en el momento que los tienen ingresados, que los chicos o los adultos, si eres esposa, él me está haciendo el favor de estar aquí en un tratamiento, por lo tanto lo tengo que premiar. Y si soy madre, pobrecito de mi hijo, tan jovencito y en un lugar como este, que todavía no se rompe ese vínculo. Tengo que premiarlo, ¿no? Si tú lo miras desde el enfoque... Pero no es importante, Judith, disculpa que te interrumpa, no es importante que haya esa integración porque que el hijo muchas veces nunca ha tenido esa parte de comunicación con sus padres y este es el momento tal vez para que muchos de los chicos digan, caray, es la primera vez, como nos pasó en CRIAT, la primera vez que en muchos años yo comparto con mi familia. Es importante, pero todo a su debido tiempo. Debe de hacer clic ese chico y debe de entender qué tuve afuera y qué he perdido. ¿Qué he perdido? Y comience él a darse cuenta verdaderamente y a trabajar en eso. Ahora, tampoco yo soy partidaria de que no los visiten para dejar pasar un mes, 2 meses. No, no, no. Por lo menos unas 3 semanas y luego vendrá la visita. Bueno, una vez que ya hay el proceso de aceptación, Judith, por parte del individuo, que es una de las cosas más difíciles, el aceptar que se tiene una enfermedad, padres de familia y amigos que nos ven, es tremendamente difícil. Muchas veces es más difícil que el familiar comprenda de que hay un problema serio, ¿no?, a que el mismo individuo que la padece la acepte. Es decir, una vez que ya pasa esta fase de aceptación, ¿qué otra fase entramos? La fase importantísima cuando ya estamos en la última etapa del tratamiento y es la parte de la reinserción al medio familiar, al medio laboral. Es ahí cuando nosotros los terapeutas comenzamos a monitorear cuánto de verdad él hizo conciencia, ¿sí?, y asumió el verdadero sentido de cambio. Y también la familia lo recibe, lo acoge y comienza a medir si verdaderamente hay un verdadero sentido o deseo de volver y reintegrarse a ese medio que dejó. Y por ende vamos a encontrar ya los cambios, porque la familia también de manera paralela hizo el tratamiento, hizo su proceso psicoterapéutico. Por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes que dentro del proceso psicoterapéutico han tenido que hacer su proyecto de vida y dentro de su proyecto de vida ha sido recuperar su familia, entre eso, su esposa, sus hijos. Y entonces en ese proceso de estar dentro de la clínica y la familia, vamos monitoreando y vamos viendo si verdaderamente eso que planificaron en su proyecto de vida lo van haciendo. ¿Qué tan importante es lo que dice Judith? Es cierto, esta es una enfermedad que, como habíamos manifestado, quita, resta, divide y prácticamente acaba con la familia. Es común ver aquí que muchas veces se pierde esposa, se pierde hijos, se pierde padre, se pierde madre, y el individuo es el único que tiene la responsabilidad de él poder recuperar a todo lo que había perdido anteriormente. Es él el que tiene que preocuparse. Todo en las instituciones donde se trabaja con este tipo de personas profesionales se le da todas las herramientas al individuo para que ese individuo tenga después la capacidad para poder recuperar todo lo que la enfermedad le quitó. ¿Es factible recuperar todo esto o muchas veces ya se perdió? Mira, todo depende mucho hasta dónde el daño está hecho. Depende de la intensidad del daño. Depende, ¿no? Pero podemos tener familias no disfuncionales, caóticas y que han logrado nuevamente reestructurarse. Todo depende, mucho trabajo ahí. Todo depende cómo yo como el sujeto que vivo la enfermedad y por ende la familia afectada se involucren en un proceso psicoterapéutico y es importante, primero, aprender a entender la culpa. Si yo no entiendo y no estoy clara en lo que hice, la parte importantísima en este proceso
es el perdón. Si yo no perdono, no avanzo. Entonces, es muy importante trabajar en este proceso psicoterapéutico la culpa y el perdón. Judith, para ir finalizando, esta es una enfermedad que causa mucho dolor, tanto para el individuo que la padece como su familia, mucho resentimiento, mucha ira, mucho odio, mucha frustración. Como tú dices, frustración. Es tan importante el perdón, no solamente para este grupo de familias, sino para todo en general. Es importante trabajar el perdón. Si no, no hay nada. En el proceso psicoterapéutico es importante trabajar el perdón. A través del perdón, ¿sí?, nos vamos para adelante y podemos trabajar. Por eso dije, esto es un trabajo multifactorial. Y nosotros los sujetos, los seres humanos, somos una estructura holística. Somos estructura biopsicosocial, espiritual, familiar. Si todos estos elementos no están concatenados el uno con el otro, lamentablemente siempre vamos a todo es un engranaje. Así es, tú lo has dicho. Entonces, es importante trabajar esa parte espiritual también, porque el individuo que entra en el consumo, lo que primero hace un vacío existencial. Hay un gran vacío existencial y lamentablemente los valores se han deteriorado y por ende pues hay que rescatarlos. Amigos televidentes, qué hermoso, qué palabras más sabias, el poder entender una enfermedad que muchas veces se piensa que es muy fácil de llegar a comprenderla, pero tiene una serie de bemoles, una serie de puntos que deben ser trabajados de una manera, bien dice Judith, espiritualmente, profesionalmente, con gente capacitada, con gente que sepa cómo ayudar. Padre de familia y madre de familia que me escucha, esta es una enfermedad que necesita ayuda. Si usted tiene en casa una persona, un individuo que está padeciendo de esta enfermedad, no se quede callado. Busque ayuda profesional para poder salvar la vida de esta persona. Judith, de mi parte, muchísimas gracias por haber compartido esta parte familiar que es también compleja. Hay que saberla, tú la has estudiado muy bien y gracias y esperamos tenerte para una próxima oportunidad. Gracias. A ti, Aldo. Buenas tardes.